Trucos de ricos. Los trucos que utilizan los ricos para hacer crecer su dinero. Os habla Rubén Baraut. Bienvenidos al capítulo número 41 de la segunda temporada del podcast de Trucos de Ricos. ¿Cómo estáis? Supongo que ya sabrás que la finalidad de este podcast es ayudarte a mejorar tus inversiones y alcanzar tus metas económicas. Y realmente, para eso, hay veces que os tengo que explicar conceptos básicos. Hoy es uno de esos días. Perdonad. En este episodio te explicaré de forma sencilla y accesible qué es el VIX Index, VIX Index, cómo se calcula y dónde puedes consultar esta herramienta financiera que podríamos decir que es bastante valiosa. El VIX Index, o índice del miedo, es un indicador que mide la volatilidad esperada en los próximos 30 días en la bolsa americana. Supongo que habréis visto en páginas de inversión unos indicadores que miden lo que normalmente le llaman el miedo del mercado. Pues bien, sin ir más lejos, ese gráfico, la mayoría de las veces, lo obtienen del VIX Index. Es un gráfico que se ve una parte verde, una parte roja y una flecha que se va moviendo de derecha a izquierda. Este índice se basa en los precios de las opciones sobre el índice S&P 500. Fue creado en 1993 y se ha convertido en una herramienta esencial en el mundo de las finanzas. Para entender mejor este concepto, es importante tener en cuenta dos conceptos clave: la volatilidad y las opciones. La volatilidad se refiere a la magnitud que mide la frecuencia y el grado de variación del precio de un activo, en relación con su media. Por otro lado, las opciones son productos financieros que nos otorgan el derecho de comprar o vender un activo en una fecha futura y comprarlo a un precio determinado. Es decir, no poseemos ahora de esa acción, sino que la vamos a poseer en el futuro. El VIX Index refleja las expectativas de los inversores sobre la evolución del S&P 500 en el futuro cercano, y por eso le han puesto el apodo de el índice del miedo. Hoy en día es bien simple de consultar este índice. Realmente con Internet estas cosas se han transformado en una simple búsqueda en Google. De hecho, hay miles de páginas web con información financiera y el VIX Index os va a aparecer en muchísimas de ellas. Una de las fuentes más confiables, podríamos decir, es la página del CBOE, que al final realmente es el organismo que creó este índice del que estamos hablando. Por lo tanto, es una fuente bastante fiable. Os tengo que decir que no es un índice que yo mismo use para mis inversiones, pero realmente sí que es un índice que cada cierto tiempo se debería ir consultando, más que nada para saber en qué momento del mercado estamos. Es muy importante de saber si estás en un momento de miedo, si estás en un momento de jolgorio, de fiesta. Sin embargo, no es necesario comprender a fondo el cálculo, es decir, cómo hacen para calcular el índice. Es más importante saberlo interpretar. Y eso es lo que es realmente interesante. Este indicador nos muestra el grado de incertidumbre percibido en el mercado bursátil estadounidense y en general en el mundo financiero. Cuando el VIX muestra un pico elevado, indica un alto nivel de incertidumbre. Ya sabes que la incertidumbre no le gusta nada a la bolsa. De hecho, a menudo la incertidumbre se asocia con momentos de miedo o de pánico en los mercados. ¿Y qué pasa cuando hay pánico en los mercados? Eso ya lo sabemos. Cuando hay pánico, pues vienen momentos difíciles para nuestras inversiones. Vamos a ver el rojo en nuestras gráficas y seguramente vamos a ver fuertes movimientos en los precios de las acciones.
Y esos movimientos os aseguro que no serán precisamente movimientos al alza. Por otro lado, un VIX bajo indica una etapa de tranquilidad en el mercado. Típicamente se asocia con tendencias alcistas sin grandes oscilaciones. Si os entra curiosidad, mirar los gráficos del VIX en el año de la crisis económica del 2008, o sin ir más lejos, a la pandemia del 2020. Ya verás la correspondencia entre VIX alto y la caída de los mercados. La evolución del VIX puede ser una herramienta súper valiosa para los que invertimos en bolsa. Para los traders que trabajan a corto plazo, digamos, una brusca subida del VIX puede ser una señal para vender o abrir posiciones en corto, ya que se espera una mayor volatilidad y por lo tanto movimientos descendentes en el mercado. Para inversores a medio y largo plazo, los momentos de alta volatilidad y fuertes caídas en los precios pueden ser oportunidades para adquirir acciones de calidad a precios más bajos. Por otro lado, un VIX especialmente bajo podría anticipar el fin de una tendencia alcista, ya que las cotizaciones tienden a converger hacia su media histórica a largo plazo. Sin embargo, ten en cuenta que ningún indicador es una previsión exacta de los movimientos del mercado. Que nadie puede acertar lo que va a hacer el mercado. Esto lo hemos comentado muchísimas veces. Pero al menos, si sabemos de su existencia, si sabemos de que existe este indicador y sabemos usarlo con otros indicadores, junto con análisis fundamental, análisis técnico, yo creo que os puede ser de gran ayuda. Vale, pero Rubén, si miro la gráfica del VIX, ¿cómo sé si el valor actual es alto o bajo? ¿Con qué lo comparo? Bien, pues para entender el VIX necesitáis saber que hay unos consensos de mercado. Es decir, se han puesto de acuerdo para marcar lo que se considera un VIX alto o un VIX bajo, básicamente. Un VIX por encima de 20 indica un nivel de alta volatilidad en el mercado, mientras que un rango entre 12 y 20 se considera algo normal. Si en caso contrario el VIX está por debajo del 12, suele indicar una volatilidad baja. Tengamos en cuenta que esto es un consenso, pero en ningún caso quiere decir que tengas que basar tus inversiones en este consenso simplemente. Es importante indicaros que existen productos de inversión que están directamente vinculados o enlazados al VIX. Son productos derivados o ETFs. Yo personalmente no he usado ninguno de ellos, pero simplemente que tengáis conocimiento de ello, por si este índice os parece lo suficientemente útil, pues comprar un ETF basado en este índice, pues tampoco me parecería una mala idea. Aunque esto en ningún caso es un consejo de inversión. Para finalizar, si te ha gustado el contenido de este capítulo y quieres estar siempre informado sobre las novedades en Trucos de Ricos, nos puedes seguir en YouTube o desde tu aplicación de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más. Hasta tenemos cuenta en TikTok. Así que solo faltas tú. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón. Que vaya bien.
Es importante indicaros que existen productos de inversión directamente vinculados al VIX. Son productos derivados o ETFs. Yo personalmente no he usado nunca ninguno de ellos, pero simplemente que tengáis conocimiento de ello. Al final, en mi caso, como os he dicho, prefiero utilizar este índice como referencia para saber en qué momento estamos y tener una visión global de lo que sucede pues, en la economía. Pero realmente, si alguien considera que este índice es tan interesante como para basar su estrategia de inversión en este índice, pues adelante. Que sepáis que lo podéis hacer con ETFs sin ningún tipo de problema. Vale, ahora